Qué bueno. Bien, vamos a continuar ya con otra sesión de Torah. Es siempre con Bemidbar, la parashá número 34. Estamos en el capítulo 1 del cuarto Sefer Torah, Sefer Bemidbar, libro de números. Estamos aún en el capítulo primero. En este tenemos de entrada la mitzvah del Eterno de alzar las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel. Eso es lo primero con que nos encontramos con nuestra parasha de hoy. La mitzvah del Eterno de elevar o de alzar las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel. En Nassau, en la parashá de la próxima semana, continuaremos viendo aún esa mitzvah. Pues Nassau, la parashá número 35, también tiene que ver con elevar o con alzar cabezas. Tenemos entonces dos parashot continuas, seguidas, cuyo tema principal de entrada es precisamente elevar las cabezas. Por supuesto que esto de elevar el rostro, la cabeza, tiene que ver con elevar la dignidad de alguien, con elevar el orgullo de la persona. Tiene que ver con darle honor, con darle distinción, con favorecerle, con darle dignidad, fama, prestigio, reconocimiento, valor y más. Y si es el Eterno mismo el que viene a decir hoy en la parashá que deben ser alzadas las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel, déjenme recordarles que esta es la naturaleza del Creador con su pueblo, los Bene Israel. ¿Qué padre no quiere ver con orgullo a su hijo? ¿Qué padre no quiere ver a sus hijos vestidos de honor, de dignidad o de distinción? Y nuestro Abba Kadosh es igual con sus hijos, los Bene Israel. Esta es su naturaleza con su pueblo, los Bene Israel. En la parasha anterior, de hecho, vimos que el Eterno, bendito sea Él, nos dice a las 12 tribus de Israel: Yo Hashem, vuestro Elohim, que os sacó de la tierra de Mitzrayim, para que no fueseis sus esclavos. Y sigue diciendo: y os hice, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Es decir, con honor, con orgullo, con distinción, con valor como pueblo. Así que esta es la naturaleza de nuestro Abba Kadosh, con nosotros los Bene Israel. Baruch Hashem.
Ahora, si relacionamos todo esto de elevar cabezas con Shavuot, la festividad que estaremos aperturando en unas pocas horas, Shavuot, la fiesta de las semanas, que vamos a estar iniciando ya dentro de unas pocas horas. Oiga esto. La energía de Shavuot, la energía que recibiremos durante los 2 Yom Tov de Shavuot, es una energía que viene para ponerle el sello a la parasha de hoy. La energía que los mundos superiores van a desplegar a partir de la puesta del sol de este día, y que por 2 días estarán emanando sobre nosotros esas buenas emanaciones. Esa energía que vamos a recibir, mis amigos. Cuando digo que viene a ponerle el sello o la cereza sobre el pastel a la parasha de hoy, es porque la energía de Shavuot viene para elevar nuestros rostros, para levantar nuestras cabezas. La energía de Shavuot viene para darnos distinción, dignidad, prestigio, reconocimiento, renombre, fama y, por cierto, valor a nosotros, los hijos de Israel. Así que hay una energía preciosa, maravillosa, que está por emanar de los mundos de arriba. Los portales de los mundos superiores están ya casi listos para ser abiertos de par en par, de donde bajará para los hijos de Israel esa energía. Y viene, mis amigos, reitero, para alzar nuestras cabezas. Téngalo por seguro. Así que la energía de Shavuot, con la que se va a cargar nuestra Neshama en los 2 días de nuestra fiesta anual de la entrega de la Torá, hará que en los días siguientes esa energía se materialice con cosas obvias, palpables, tangibles, evidentes, tanto para nosotros como también para aquellos que nos conocen. Esa energía se va a materializar, y con aquello con lo que se materialice nos va a alegrar el alma. Y por ende nosotros recordaremos este momento y reconoceremos que será la manifestación de Hashem, nuestro Elohim, y de alzar nuestras cabezas muy, pero muy en alto. Y es que no es ninguna casualidad. Más bien es un anuncio el que la Shejinah nos está haciendo en este día. Pues cuando digo que no es ninguna casualidad, es que la parasha de hoy, que tiene que ver con alzar las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel, oiga, no es casualidad que esté relacionada, no es casualidad que esté en la antesala
esta enseñanza a nuestra festividad de las semanas. Así que básicamente este es un anuncio que la Shejina nos está dando, que viene la energía del momento para alzar las cabezas de los hijos de Israel. Otra enseñanza siempre en el capítulo 1. Bueno, por supuesto que tenemos ahí un censo. Leerlo en hebreo, este capítulo, pues es incluso aún más interesante que leerlo en español, en el caso nuestro. Pero sí, en este capítulo 1 de Bemidbar, o libro de números, tenemos el censo de las 12 tribus de Israel. El censo poblacional. Sin embargo, este censo, este conteo, este censo poblacional va más allá de nada más conocer cuál es el cómputo, cuál es la totalidad de los hijos de Israel. Es Hashem quien dice que hay que contarlos. Es el Eterno quien dice que hay que censarlos. Ya entendemos que los censos en nuestro pueblo no son de contar las personas. Tema para otro día que ya conocemos. Pero si el Eterno dice que debe de ser contada la congregación de los hijos de Israel, de acá surge la pregunta: ¿acaso no sabe el Eterno de cuánta es la población de sus hijos? Por supuesto. Si aún los cabellos de nuestras cabezas están enumerados, ¿cuánto más no sabrá el Eterno la cantidad de la población de Am Israel? Este conteo, cuando decimos que va más allá de hacer un censo poblacional, es porque Hashem ama contar a sus hijos. El creador del mundo ama contar a sus hijos. Los Bene Israel. ¿Y por qué es que le agrada, se deleita, se alegra tanto el Eterno de contar a sus hijos? Dicen los grandes Jajamim de antaño de entre Israel, nuestro pueblo. La Torá relata varias veces el censo de los hijos de Israel. La primera vez en el Sefer Bereshit, cuando Jacob junto con sus hijos y sus nietos se trasladan a Mitzrayim, cuando se habla de las 70 almas. Ese es el primer censo de los hijos de Israel. Luego, en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, expone la descendencia de los hijos de Reuben, de Shimon y de Levi. Los Jajamim, los grandes sabios de la Torá, explican que la Torá de esta manera nos da a entender el valor del pueblo de Israel
comparándolo con quien posee piedras preciosas. Y cada tanto las cuenta para comprobar que no falte ninguna. Leo el último fragmento. Los Jajamim explican que la Torá de esta manera nos da a entender el valor del pueblo de Israel, comparándolo con quien posee piedras preciosas, y cada tanto las cuenta para comprobar que no falte ninguna. Por eso es que dice otro de los grandes rabinos de Israel, dice, en nuestra parashá vemos cómo el Eterno le ordena a Moshe otra vez censar a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿acaso el Eterno no sabía cuántos eran? Podía haberle dicho cuántos eran, sin necesidad de contarlos. ¿Para qué contar no uno ni dos, sino 4 veces a cada tribu y después a todos juntos? Rashi nos responde que el Eterno los quería contar. Corrijo. Rashi nos responde que Hashem los quería tanto que por eso los contaba muchas veces. Es decir, el contar algo muchas veces te lleva a quererlo más. Como cuando se cuenta el dinero. La persona tiende a seguir contándolo a pesar de que ya sabe cuánto hay. Otra enseñanza, siempre en el capítulo 1 del Sefer Bemidbar o libro de Números, es que acá en el desierto vemos una tremenda disciplina de los hijos de Israel en pleno desierto. Cualquier entendido en la guerra, cualquier entendido en lo que es la vida puramente militar, al ver a este pueblo, a esta nación, a esta congregación de los hijos de Israel, que estamos hablando de 3.334 años atrás, cualquier experto militar hoy en día, y al ver cómo este pueblo, Am Israel, en el desierto está tan distribuido y con tanta disciplina, quedará boquiabierta y reconocerá que esa gente era extremadamente disciplinada. No eran soldados, las 12 tribus, pero tenían una disciplina impecable. Cada una de las 12 tribus acampaba en el desierto junto a la bandera de su nací, de su jefe tribal. Por el desierto viajaban, pero perfectamente agrupados
en clanes, en grupos tribales. El mar de la población, los millones, no hablamos de centenas, los millones de los hijos de Israel en el desierto, con orgullo mantenían su identidad tribal, siendo a la vez todos parte de las 12 tribus, identificándose así por ser los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, con orgullo. Esto realmente es una verdadera disciplina. Así que leer el capítulo 1 de nuestra parashá es ver a una población de millones, muy pero muy bien disciplinada, muy pero muy bien organizada, muy pero muy bien formada. Y si apenas llevan 13 meses de haber salido de Misraim, esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿y de dónde aprendieron los hijos de Israel tanta disciplina? ¿De dónde aprendieron todo esto? Oiga, la aprendieron en el mundo espiritual. Esta disciplina la aprendieron en el mundo espiritual. De acá se desprende el principio cabalístico que cuando hay una conexión con el mundo invisible de Hakadosh Baruj Hu, entonces podemos traer de allí lo que no es conocido aquí. Cuando hay una conexión diga, Baruch Hashem. Qué bueno. Slicha. Decíamos que cuando hay una conexión con el mundo invisible de Hakadosh Baruj Hu, entonces podemos traer de allí lo que no es conocido aquí. ¿De dónde trajo Moshe todas las ideas y todo el diseño para el Mishkan? Lo trajo del mundo invisible, del mundo espiritual. Allí es donde él vio, se le enseñó, se le mostró todo. Y lo que vio en el mundo invisible vino y lo proyectó en el mundo físico.
lo que vio en el mundo espiritual lo proyectó en el mundo material. ¿A dónde vio Yeshua que en la boca del pez había un shekel? Por supuesto que Yeshua lo vio en el mundo espiritual. E incluso el otro lado, el lado izquierdo, el mundo de la oscuridad espiritual, trajo del mundo invisible, por supuesto invisible a nuestros sentidos físicos. Los del otro lado trajeron cosas que vieron o conocieron allá y las vinieron a enseñar negativamente a los Reshaim. Nos referimos a los dos ángeles caídos, Asa y Asael. Ellos, por supuesto, habiendo sido dos malajim, dos ángeles, ellos vivieron en el mundo espiritual. Conocían muy bien el mundo espiritual. Cuando fueron depuestos de su dignidad, cuando ya están en la tierra y quedan prisioneros de sus cuerpos físicos y se rebelan contra el Altísimo, estos dos ángeles, Asa y Asael, les enseñaron a los hombres la brujería, la magia, oiga qué más, el corte de raíces y sobre cómo preparar pócimas de plantas. Ellos enseñaron a los hombres el corte de raíces y de cómo elaborar pócimas de plantas. Y ellos cómo sabían tanto. Lo que sabían del mundo espiritual lo aplicaron en el mundo físico, aunque en una manera incorrecta, para hacer daños, para rebelarse en contra del Altísimo. Entonces el principio que estamos viendo es que el mundo espiritual es el mundo de las causas. El mundo físico es el mundo de los efectos. Y entre estos dos mundos, el mundo de las causas y el mundo de los efectos, debemos nosotros ubicarnos para saber cómo activar ese mundo espiritual para proyectar lo del mundo espiritual en el mundo físico. Por ejemplo, nosotros nos maravillamos cuando leemos las profecías de Yeshayá, de Yirmeyahu, de Daniel, etc. Shemuel y más. Nos maravillamos de todas esas profecías. Pero déjeme decirle que los profetas lo que anunciaban, lo que profetizaban o lo que predecían
era porque antes ellos habían visto esas cosas de las que ahora estaban hablando. Ellos de antemano las vieron o las estaban viendo en el mundo espiritual. O estaban escuchando en el mundo espiritual, y por lo tanto lo que ellos veían o escuchaban en el mundo invisible era lo que finalmente ellos traían y hablaban acá abajo. Así que, mis amigos, cuando hay una verdadera conexión con el mundo espiritual de Hakadosh Baruj Hu, entonces y solo entonces es que podemos traer de allí lo que no es conocido acá. ¿Quiere usted traer cosas del mundo espiritual acá abajo? ¿Quiere bajar y proyectar cosas aquí abajo del mundo espiritual que no son conocidas acá? Debe haber una conexión con el mundo espiritual. En el caso de los hijos de Israel, cuando hablamos que la disciplina que de ellos vemos en este capítulo 1 de Bemidbar, en los siguientes capítulos y los siguientes años en el desierto, esa disciplina de marchar, de acampar como ejércitos bien ordenados, dijimos que esta disciplina, las 12 tribus, la aprendieron en el mundo espiritual, y de acuerdo a nuestras enseñanzas internas, ellos aprendieron esta disciplina en el Har Sinai, en el día 50 de la salida de Misraim. ¿Y cómo es que aprendieron esto? Dicen los escritos de nuestros Jajamim. Cuando el Eterno bajó a entregar la Torá, lo hizo rodeado de un ejército de ángeles bien organizados y bien ordenados. Los hijos de Israel, cuando vieron la forma en que los ejércitos del Eterno estaban organizados, le pidieron a Moshe que también los organizara a ellos de una forma ordenada y unida. Hashem en esta parashá le dio instrucciones a Moshe de cómo organizarlos. 3 de cada lado del santuario, de tal forma que estuvieran rodeados por los 4 costados, así como lo estaba el Eterno en la entrega de la Torá. Leo de nuevo estas líneas. Cuando el Eterno bajó a entregar la Torá, lo hizo rodeado de un ejército de ángeles, bien organizados y bien ordenados. Los hijos de Israel, cuando vieron la forma en que los ejércitos del Eterno estaban organizados, le pidieron a Moshe que también los organizara a ellos de una forma ordenada y unida. El Eterno en esta parashá le dio instrucciones a Moshe
de cómo organizarlos. 3 de cada lado del santuario, de tal forma que estuviera rodeado por los 4 costados, así como lo estaba el Eterno en la entrega de la Torá. Es lo que dice la parashá Besot Habrahá, que dice que el Eterno vino al Sinai y vino con un ejército de ángeles. Así que, mis amigos, esta disciplina los hijos de Israel aprendieron en el mundo espiritual. Leamos cómo quedó el cómputo del censo. Abrimos el Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 1, y leemos los versículos 44 en adelante. Bemidbar, libro de Números, capítulo 1, versículo 44, 45 y 46. Dice: estos fueron los contados, los cuales contaron Moshe y Aarón con los príncipes de Israel. 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Y fueron todos los contados 603,550. Después tenemos que los levitas, ellos no fueron censados junto con la población. De los leviim se hizo un censo por aparte, un censo diferente al que se lee en el capítulo 1. De hecho, estos 603,550 de los hijos de Israel, de los que acabamos de leer, ellos sí debían de ir a la guerra. Pero los leviim no. Los leviim, ellos no entraban al servicio militar. Y acá no se trata de quién es más o quién es mejor. Dentro de Am Israel la cuestión es de responsabilidades, de roles, de funciones dentro del reino de Elohim. No se trata acá de quién es más o quién es mejor. Y esta es una verdad que todos debemos rumiar siempre en nuestras vidas. Si tenemos a 12 tribus, por supuesto, cada una de ellas tiene su propia característica. Cada una de ellas tiene su propia cualidad. Cada una de ellas tiene su propia energía. Cada una de ellas tiene su propio rol, su propia misión.
Y ahora tenemos a los Levíim, que al no ser contados juntamente con las 12 tribus, reitero, acá no se trata quién es más o quién es mejor. En nuestro medio, nosotros, bendito el Eterno, tenemos eminencias en Torah. Tenemos grandes cabalistas. Tenemos grandes maestros. Hablo contemporáneamente. Tenemos grandes hombres iluminados. Y si nos vamos atrás en el tiempo, pues vamos a ver todo un ejército de grandes hombres, luminarias de Torah dentro de Israel, nuestro pueblo. Pero cada uno de ellos era diferente. Y volvemos al punto. Y no se trata de quién es más o quién es mejor. Es, mis amigos, cuestión de responsabilidades que el cielo ha delegado a almas diferentes, con roles o funciones diferentes, siempre para engrandecer el reino de Elohim. En ese sentido, quiero que leamos acerca de los Levíim, que no podían venir a decir, a nosotros no nos contaron, somos diferentes, somos distinguidos. Sí, pero no es así la cosa. Dice Números 1, versículo 47. ¿Está conmigo? 47. Pero los Levíim, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló el Eterno a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los Levíim en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del Mishkan. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los Levíim lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los Levíim lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los Levíim acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los Levíim tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moshe, así lo hicieron. Hablemos un poco sobre ellos. Hablemos sobre los Levíim. Pero principalmente sobre las lecciones de vida que de ellos podemos aprender.
las lecciones de vida que de ellos podemos aprender. Los levitas, como sabemos, acabamos de leerlo, son los sirvientes del santuario. Son los ministros encargados del cuidado, de la custodia del Mishkan y de los enseres. Ellos trabajan, ellos ejercen su abodá al Eterno bajo las órdenes de los hijos de Aarón. Y de nuevo, es toda una estructura en el reino de Elohim. Es todo un organigrama en el reino de Elohim. Aquí va por jerarquías, sí, pero es el Eterno quien las ha designado. En el caso de los Levim, Hashem los escogió para su servicio. Y le dice a todo Israel, porque los levitas míos son. Porque los Levim míos son. Así que ellos son los sirvientes del santuario. Y el Eterno por su servicio, por su abodá en el Mishkan, a los Levim les entregó todos los maserot, todos los diezmos de todo un país. Ahora, ¿cómo es que los Levim llegaron a convertirse en los cercanos y en los sirvientes de Hashem? Porque en la medida, o sea, el Eterno exalta según el acercamiento que la persona hace con él también. ¿Cómo es que los Levim llegaron a convertirse en los cercanos y en los sirvientes de Hashem? Oiga, fue por méritos. Fue por méritos. Y es que en el mundo espiritual todo es en base a méritos. Ya lo hemos hablado bastante y ampliamente, que nada es gratis, que nada es de choto. En el mundo espiritual todo es en base a méritos. Y principalmente méritos en razón o en función de la Torah. Esto lo sabemos todos, pero descifremos algo diferente hoy. En Israel, en Egipto, cuando vino la esclavitud para todo nuestro pueblo, sabemos que todas las demás tribus, todas fueron esclavizadas, pero no los levitas, no los Levim. Y es que en tanto que las otras tribus, hablo de la segunda generación después de que falleció la que bajó con Jacob a Misraim, la segunda generación
pues se degradó espiritualmente. Estaban casi asimilándose con los egipcios, con su idolatría, con su paganismo, con su teatro, con todo lo que era la cultura egipcia. En cambio, los levitas, ellos se reunían, los hombres por un lado, las mujeres por otro, se reunían y pasaban hablando y hablando de la Torá entre ellos, estudiando la Torá, descifrando la Torá. Cuando vino el tiempo de la esclavitud, el faraón esclavizó a todas las demás tribus. Pero cuando vio que este grupo llamado levitas pasan ahí solo estudiando la Torá, Faraón no les hizo caso a ellos. Ay, así que todos los demás fueron esclavizados, menos los levitas. Ahora, lo que estudiamos la Cábala, la parte mística de la Torá, utilizamos mucho la palabra energía. Y siempre vamos a utilizarla. Oiga esto. Al no ser esclavizados los Levim, esto nos dice a nosotros que la energía del estudio de la Torá, ¿qué dije? Sí, la energía del estudio de la Torá hace que incluso nuestros faraones vecinos ni caso nos hagan a nosotros para mal. Planifican maldades, pero cuando se acuerdan o pasan en su mente a los que estudiamos la Torá, la energía misma del estudio de la Torá les espanta, les ahuyenta a ellos cualquier mal pensamiento contra nosotros. Así que la energía del estudio de la Torá, mire usted de cuánto nos salva, nos libra y nos protege a los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que acorazó, cubrió o protegió entonces a los levitas para que no fueran reclutados o llevados forzosamente a la esclavitud? Sobre ellos estaba la energía del estudio de la Torá. Y la energía del estudio de la Torá espantó a Faraón. Y no se les hizo caso a ellos. Todos los demás entonces fueron esclavizados, menos los Levim. ¿Qué tanto amas el estudio de la Torá?
Aprende hoy que esto es una energía. Y para que veamos cuán grande es esta, que se extiende hacia más, analicemos también que del hecho que los Leviim, o sea, los estudiosos de la Torá, el Eterno ordenó que los Leviim, ya lo dijimos, el Eterno ordenó que los Leviim recibieran todo el maaser de todo un país. La energía del dinero de todo Am Israel. Sliha. De este hecho, Sliha. De este hecho que a los estudiosos de la Torá los Levim, el Eterno les liberó a su favor la energía del dinero. Oiga esto. Si tú demuestras con hechos que amas la Torá del Eterno, estudiándola y haciendo sus mitzvot, ten por cierto que Hashem va a liberar la energía del dinero sobre tu vida. Para que tengas una buena parnasá. Es que todo es energía, mis amigos. Si tú demuestras con hechos al Eterno que amas su Torá, estudiándola y haciendo sus mitzvot, insisto, ten por cierto que Hashem va a liberar sobre ti la energía del dinero para que tengas una buena parnasá. ¿Acaso no dice la energía de la Torá? Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. La energía de la Torá nos dice que por sendas de justicia, por veredas rectas guiaré, para hacer que los que me aman obtengan sus riquezas, sus tesoros, sus bienes. El estudio de la Torá hace que el cielo libere la energía del dinero. Asimismo, los Levín, por su amor a la Torá,
Hashem los puso entre los grandes. Los colocó por cabezas, por dirigentes, por personas reconocidas, personas renombradas, dándoles honor como los servidores del Mishkan. Esto nos dice que la fama, el éxito, el renombre y más, todo viene del Eterno. Y todo esto el Eterno lo entrega a aquellos que, como los Levíim, están conectados con su Torah. Así que entre más méritos hagamos como los Levíim en función de la Torah, mis amigos, así será también el nivel de cómo el Eterno alzará nuestras cabezas. Vamos casi cerrando. Dice en el capítulo 3, quiero hacer un brinco, capítulo 3, versículo del 5 al 12. Siempre sobre los Levíim. Dice, y el Eterno habló a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del Cohen Aarón para que le sirvan. Y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los Levíim a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su keuná, su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además el Eterno a Moshe diciendo, he aquí yo he tomado a los Levíim de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los Levíim. Leo de nuevo, he aquí yo he tomado a los Levíim de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los Levíim. Cuando digo que todo es por méritos, sabemos que los llamados a ser Kohanim o sacerdotes en Israel eran todos los primogénitos. Todo hijo nacido primero en automático debería de haber sido un Cohen, o eran los Kohanim al principio, por ser el hijo mayor, por ser el primogénito. Él era en automático el Cohen. Sin embargo, los primogénitos perdieron ese derecho porque ellos fueron los que tuvieron que ver con el becerro de oro. Allí perdieron su derecho. Y cuando Moshe baja del Har Sinai, dice, quien está por el Eterno, acérquese a mí. Y la Torah dice que vinieron ante Moshe todos los levitas. Y le dijo Moshe, ahora cada uno de ustedes saque su espada y vayan de tienda en tienda y maten a todos los adoradores del becerro.
vienen los Leví y comenzaron a meter espada con los adoradores del becerro. En ese momento el Eterno dijo: hoy los Leví se han consagrado para ser mis cercanos. Ese fue otro mérito que hicieron, por lo cual ahora son los cercanos al Eterno. Otro mérito. Y cerramos, versículo 13. Nos quedamos acá con 13. Dice: porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Mitzrayim, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, dice yo el Eterno. Pero estos primogénitos perdieron su derecho y los Leví pues ahora son los de la Keuná, el sacerdocio, el cuidado del Mishkan y del traslado del mobiliario del mismo. Bien, nos vamos a quedar acá porque estamos ya cerca de la gran festividad de Shavuot, la fiesta de las semanas. Así que vamos a hacer una pausa. Vamos a continuar, o más bien dicho, vamos a comenzar a las 19 horas, 7 de la noche, hora de El Salvador, con la apertura del Yom Tov, del día bueno, de la festividad anual de la fiesta de Shavuot. No vamos a cenar ya. Si usted no llega hasta más noche, puede comer algo liviano, puede comer alguna fruta, comerse algún pan, un refrigerio, pero no cenar. Vamos a encender las velas de Shavuot a más tardar a las 18 horas, 6 de la tarde, con 55 minutos, hora del Salvador. Y vamos a encenderlas de una llama preexistente. Si usted no tiene esa llama preexistente, no vaya a encenderlas. Y de hecho, si usted no tiene esa llama preexistente, se le llama negligencia. No tiene otro nombre. Se le llama negligencia. Porque en estos días atrás hemos estado orientando al respecto. De velas que duran 48 hasta 90 horas. Así es que, y si usted no tiene una vela preexistente, que ya dije, no puede encender las dos velas del Yom Tov, igual usted potencia su casa, su familia, de la gran energía que en Shavuot el cielo quiere darnos. No significa que no habrá energía en su casa, por supuesto. Claro que sí. Pero hay que poner siempre diligencia en hacer para el Eterno siempre lo mejor. Así que recuérdese que después de la transmisión de las 7 de la noche, que no la vamos a hacer muy extensa, vamos a hacer Kiddush. Después vamos a hacer Kiddush con el vino, con las dos halot que tienen la figura de la Torah. Y por supuesto, hasta después vamos a hacer la cena, a comer la cena en honor de Shavuot. Así que vamos a continuar a las 19 horas, 7 de la noche, hora de El Salvador. Amén.
Shalom, Shabbat Shalom a todos. No hay cierre Shabbat. Abrimos otro Shabbat otro momento. Shalom.